Para este kata debes crear una función que devuelva el camino más corto posible entre dos nodos en una cuadrícula 2D de nodos. Tu función tomará tres argumentos, una cuadrícula de nodos, un nodo inicial y un nodo final. Tu función devolverá una lista de nodos que representa, en orden, el camino que se debe seguir para ir del nodo inicial al nodo final. El camino debe empezar en el nodo inicial y acabar en el nodo final. Ningún nodo se debe repetir en el camino. No debe haber backtracking. El grid es una lista de nodos. Cada nodo tiene una posición que indica en qué punto de la cuadrícula se encuentra el nodo, es decir, sus índices. O sea que los nodos son objetos. Y tendrá cada uno el atributo position, ¿no? Y la X es su índice X y la Y es su índice en Y. Si se llama position, devuelve una tupla. Cada nodo puede ser o no ser pasable. Todos los nodos de un camino deben ser pasables. Un nodo que no es pasable es equivalente a un muro que se debe rodear para buscar el camino más corto. El atributo pasable que devolverá true o false en función de si se puede o no puede pasar. Recorridos diagonales entre nodos no están permitidos en este kata. Cada paso del camino debe ser en una de cuatro direcciones: izquierda, derecha, arriba o abajo. Las cuadrículas siempre serán rectangulares, n por m, pero pueden o no ser cuadradas, n por n. Esto lo veo un poco absurdo, no sé en qué cambiaría el kata si la cuadrícula es rectangular o cuadrada. Creo que el algoritmo siempre es el mismo. Tu función debe devolver el camino más corto para cuadrículas con un tamaño entre 0 por 0 y 200 por 200. Yo creo que tampoco aporta nada, porque el algoritmo es el que es indiferentemente de lo grande que sea. Cuadrículas de 0 por 0 deben devolver un camino vacío. Cuando existe más de un camino más corto posible, diferentes caminos todos viables con el mismo número de pasos, cualquiera de estos caminos se considera una respuesta correcta. Tu función debe ser lo suficientemente eficiente en términos de complejidad temporal para pasar todos los tests incluidos dentro del periodo de tiempo permitido, que son 6 segundos. En Python, para tu comodidad, existe la función printGrid que se puede utilizar para mostrar una cuadrícula. También se puede utilizar printGrid para visualizar una ruta determinada en la cuadrícula utilizada. La función printGrid tiene la siguiente firma. Esto me da un poco igual, pero bueno, lo tenemos. Se podría utilizar si quisiera. Bueno, entonces, para resolver este reto usaremos el algoritmo BFS, que en castellano creo que es búsqueda en anchura y en inglés Breadth First Search. Básicamente un algoritmo que lo que se hace es coger una lista de nodos y por cada uno examinarás todos los nodos vecinos. Es decir, se empezará en el nodo inicial y se comprobará todos los nodos vecinos. Para cada nodo vecino se comprobarán sus nodos vecinos y así sucesivamente hasta llegar al último nodo que queremos, el último nodo que queremos encontrar. Entonces, lo primero de todo, tenemos que comprobar que la cuadrícula exista y que tanto el nodo inicial como el nodo final sean pasables. Porque si una de estas condiciones no se cumple, no se puede aplicar el algoritmo. Entonces, comprobaremos si hay grid. Si el nodo inicial es pasable, o sea, que no sea pasable. O que el nodo final no sea pasable. En cualquiera de estos casos, devolveremos un array vacío. Y si sí que se puede aplicar el algoritmo, lo primero que haremos es buscar cuál es la última fila y la última columna. Porque para poder saber si un nodo vecino existe y se puede visitar, tendremos que comprobar siempre que sus índices estén dentro de los márgenes. Si el índice es inferior a 0 o es superior a la última columna, no es un nodo que exista. Entonces vamos a crear aquí dos variables.
que sean last row y last. La primera será la longitud de la grid menos 1 y la segunda será la longitud de la primera línea de la grid menos 1. Como la grid siempre va a tener, o sea, es rectangular, podemos coger la primera fila y comprobar cuál es su longitud, simplemente. Después necesitamos saber las direcciones, que en este caso es arriba, abajo, izquierda, derecha, y las vamos a guardar en una variable. La variable será una tupla, porque luego la recorreremos comprobando cada una de las direcciones posibles. Entonces será una tupla de tuplas, donde tendremos el movimiento a izquierda, que será aumentar x en 1 y mantener y. El movimiento a la derecha será menos 1 en x, 0 en y. El movimiento arriba, 0 en x, 1 en y. Y el movimiento abajo, 0 en x, menos 1 en y. Ahora, para ir comprobando todos los caminos posibles, tenemos que crear un objeto de tipo Q. Bueno, creo que sería tipo de Q. Esto es un objeto from collections. Es un objeto similar a un array, a una lista. Simplemente tiene, digamos, facilidad para sacar elementos del principio o del final. Como vamos a utilizar un modelo FIFO, nos sale más a cuenta utilizar este tipo de objeto que no una lista. Entonces, vamos a crear aquí una cola que sea un objeto de tipo de Q y al de Q le enviaremos un array con una tupla y esta tupla tendrá el nodo que estamos visitando y un array con todos los nodos visitados, es decir, con el camino. De esta manera, cada vez que cambiemos de nodo, guardaremos el nodo que se está visitando y todo el camino que se ha seguido para llegar a este nodo. Y además vamos a crear un set que tenga todos los nodos que se han visitado. Porque no queremos repetir nodos. Entonces, para evitarnos repetir nodos, tenemos que guardar una lista de todos los nodos que ya se han visitado. Ahora, creamos un bucle mientras exista la cola. En cada iteración del bucle tendremos que sacar el primer elemento de la cola. Esto será el nodo y el camino. Y para este nodo tendremos que comprobar todas sus direcciones para buscar sus vecinos. Entonces, por cada dirección en las direcciones, la posición X, vamos a sacar la posición X y la posición Y. La posición X será el current node position X más la dirección X. Y la posición Y será la posición Y del nodo en el que estamos más la dirección Y. Estas serían las coordenadas del nodo vecino. Entonces tenemos que comprobar que este nodo exista. Para comprobar si existe, tenemos que comprobar que X sea mayor o igual que 0 y que sea menor o igual que la última fila. También tenemos que comprobar que Y sea menor o igual que 0 y que sea menor o igual que la última columna. Y tenemos que comprobar
que el nodo en la posición XY sea pasable. Porque aunque sea un nodo que existe, aunque sea un nodo alcanzable, si no es pasable, no tiene sentido comprobarlo. No es parte del camino. Si todo esto se cumple, tenemos que el vecino será el nodo que está en la posición XY. Ahora tenemos que comprobar que este vecino no esté en los nodos ya visitados, porque si este nodo ya se ha recorrido en alguno de los caminos, no tiene sentido que lo comprobemos otra vez. Si no está en los visitados, entonces vamos a añadir a la cola un nuevo elemento que sea el nodo vecino y el camino seguido más el nodo vecino. De esta manera, cada vez que se salta un nodo vecino, se guardará ese nodo en el que estamos y también se añadirá el nodo vecino al camino. Así iremos comprobando cada nodo que podemos alcanzar y todo el camino que se ha hecho para llegar a este nodo. Y en los nodos visitados le añadiremos el vecino también. Y por último, aquí tenemos que comprobar si el nodo en el que estamos comprobando es el mismo que el nodo final, podemos devolver el camino, porque significa que ya se ha completado. Y si se acaba el bucle sin encontrar este nodo, es que no hay camino posible, así que devolvemos un array vacío. Vamos a comprobar que funciona. Ha fallado el de Q. Vale. Esto es porque el objeto de Q tiene que recibir una lista y le he enviado dos elementos. O sea, me ha faltado unos corchetes. Ahora sí. Perfecto. Ha funcionado.